Todo ello con la finalidad, obviamente, pues de buscar la prevención de los accidentes, ¿no? Recordemos que la seguridad tenía como finalidad principal la prevención de todo accidente, garantizar las medidas necesarias y las acciones necesarias para hacer que el trabajador se encuentre en un entorno laboral adecuado, apropiado, donde pueda desempeñar sus actividades sin exponerse a mayor riesgo. ¿Ok? Todo lo que hemos revisado ha sido con la finalidad de la prevención. Lo que principalmente busca la seguridad es prevenir antes que cualquier otra cosa. Sin embargo, en la práctica pueden ocurrir pues diferentes eventos, ¿no? En primer lugar, tenemos siempre que lidiar con que algunos trabajadores incumplen algunas medidas de seguridad o que en todo caso algunas medidas implementadas no sean las más adecuadas, no sean las apropiadas, ya sea en diseño de método de trabajo, ya sea en equipamiento que se haya suministrado o dejado de suministrar, ya sea en el tipo de capacitación, etc. Y como parte de lo que nosotros tenemos que hacer como supervisores es justamente realizar un seguimiento constante a las actividades que se realizan, hacer inspecciones en campo, brindar nuevas capacitaciones, etcétera. Entonces todo eso se hace con la finalidad de asegurar o de reforzar en el trabajador un comportamiento más seguro. Principalmente eso, que se acostumbre a actuar de manera segura, se acostumbre a actuar con seguridad principalmente, siempre, ¿ok? Hacer una inspección de forma inopinada o de forma programada, como tú mejor quieras, suele ayudar bastante, ¿no? Algunos consideran que las inopinadas son más efectivas porque, claro, llegas de la nada y simplemente lo encuentras tal cual como está. Puede servir en algunos casos. Las programadas también sirven para generar ese hábito, sobre todo eso, para generar el hábito de actuar, de trabajar seguro. Bien. Ahora, en el tema de la inspección, no siempre vamos a tener a la mano un grupo de trabajo que fácilmente podamos supervisar, ¿ok? A lo que me refiero es que nosotros no es que vayamos a llegar a un lugar y solamente tengamos dos trabajadores a los cuales supervisar y estemos ahí constantemente mirándolos. Muchas veces tenemos que desplazarnos en diferentes grupos, numeroso personal, puntos que estén muy distantes entre sí y entonces ahí se genera cierto inconveniente al momento de encontrar efectivamente qué actos y condiciones tenemos que corregir. Estamos identificando, tenemos que corregir. Por ello es que hay que generar nosotros esa habilidad, esa competencia para poder encontrar, ¿no? Encontrar esos actos y condiciones que tenemos que estar corrigiendo, ¿ok? Bien, entonces, a manera de práctica, para poder entender bien lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy y entender bien esta parte de lo que es la supervisión, vamos a ver aquí un breve video, un video que no tiene audio, ¿sí? Así que no es tema de no es tema de tus audífonos por si crees que de repente voy a reproducirlo y no lo vas a escuchar nada. Es un video que no tiene sonido. Simplemente quiero que observes el video que te dura más o menos un minuto, de repente menos, y me digas qué tipo de actos y condiciones o estándares podemos encontrar en este video, ¿sí? Solamente observa y dime qué actos y condiciones encontraremos. Bien, presta mucha atención. Listo. Acabamos de presenciar lo que es un accidente de trabajo. Pregunta que le hicieron en la clase anterior. ¿Qué se tiene que hacer? Recuerdo que la respondí en ese momento. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Estamos supervisando y presenciamos un accidente de trabajo. Los que están llevando curso de investigación de accidentes de trabajo conmigo ya la tienen muy clara qué es lo que se tiene que hacer. ¿Alguien? Ok, Roberto me dice primero auxiliar a la víctima. Bien, está bien. Correcto. ¿Qué más? Alan me dice atención inicial. Bien, correcto. Me pareció los primeros auxilios. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Piensen que mientras más minutos pasa, más riesgoso es para la víctima. Bueno, las respuestas que me están dando son correctas, ¿ah? Están bien. En primer lugar, entender la idea de traerte el video de software. Y es que en la práctica, en la realidad, los accidentes no te van a avisar jamás.
Nosotros habíamos visto en la sesión anterior acerca de la teoría de la pirámide de accidentabilidad, donde una recurrencia en incidentes o en actos y condiciones me da a mí cierta idea de que estoy próximo a un accidente, más o menos por así podemos entenderlo, pero es que yo realmente con exactitud no sé cuándo va a ocurrir, no sabemos cuándo va a pasar. No deberían pasar realmente, pero no podemos controlarlo. Es decir, no podemos controlar con exactitud cuándo va a ocurrir. Podemos prevenir, podemos anteponernos, podemos tomar medidas de control para evitar que suceda, que no es que, así al igual que controlar los riesgos, no es que sea 100% efectivo, pero sí en gran medida lo va a ayudar a solucionar. Pero entonces, un día tú vas a salir a hacer una supervisión o vas a estar de repente en tu oficina elaborando algún informe, haciendo un reporte indicando que la empresa en todo el año no ha tenido ningún accidente y de la nada te llaman para avisarte de que hubo uno, porque así ocurre en la práctica. La primera vez que yo enfrenté un accidente fatal, estaba como asistente todavía, eh, y recibimos la noticia, nosotros nos encontrábamos durante una auditoría, por ejemplo. Estábamos haciendo una auditoría y tuvimos que paralizarla porque había ocurrido el accidente y teníamos que ir a atender de inmediato con el tema de la investigación y la ayuda necesaria. Así ocurre, ocurre de improviso. O de repente estás celebrando, no sé, una ceremonia de repente o algún evento importante y de la nada ocurre el evento. El evento ocurre así. Y es muy importante que uno tenga bien en claro qué es lo que tiene que hacer. En primer lugar, como me mencionan correctamente, lo primero es atender al herido, ¿no? Lo primero es la atención inmediata al accidentado, eso es lo primordial. Hay que darle los primeros auxilios. Estos primeros auxilios tienen que ser debidamente bien practicados. Si alguien no ha llevado todavía su capacitación o su curso en primeros auxilios, que estás esperando, aquí en ITEC lo suelen abrir muy a menudo. Te recomiendo que te unas. Si quieres de repente llevarlo por otro lado, como gustes, pero lo ideal es que sepas cómo actuar, ¿sí? Porque estos primeros auxilios son importantes tanto en el trabajo como en tu vida diaria. En cualquier momento lo vas a poder necesitar hasta en tu propio hogar. Entonces, es necesario. Estos primeros auxilios no se dan simplemente así al azar, no se dan simplemente por dar, tienen que estar hechos de forma correcta. Sobre todo asegurando de que no vamos a exponer a más trabajadores al riesgo. Tenemos un accidentado, no queremos dos. En el video, no sé si te has percatado, de repente no, porque no has estado atento a esas partes, yo te dije busca actos y condiciones. Hay dos personas que al momento que ocurre el accidente, la persona que se cae, eh, reaccionan de forma diferente, muy distinta respecto al accidentado. Si yo te preguntara quién de ellos hizo bien y quién de ellos hizo mal, tú probablemente me respondes incorrectamente porque en realidad ambos hacen bien y hacen cosas mal al mismo tiempo. Cuando esa persona se cae, hay un señor que está muy cerca a él, que como que queda en shock y se queda paralizado. No se acerca, no sabe qué hacer, se queda ahí parado, no reacciona. Lo que sí hace es un gesto de mirar hacia arriba, luego volverlo a ver a él, y después de ver que el compañero de atrás corrió en su auxilio, entonces recién él también se acerca, de forma lo más rápido que él puede. El otro que te comento que estaba más atrás, él ve el accidente y él deja todo y empieza a correr a socorrerlo, ¿no? Empieza a darle la atención, los primeros auxilios, a ver cómo está, a ver si necesita algo, a ver qué más se puede hacer. Ambos, en una primera instancia, la persona que se queda en shock evidentemente está mal, ¿no? Es incorrecto porque son segundos importantes para poder entender el accidentado. No podemos quedarnos en inacción, tenemos que actuar, tenemos que socorrerlo. La persona que está atrás hace bien en eso. Sin embargo, la persona que está atrás y corre a accidentarlo omite un paso importante. ¿Por qué se cayó? La persona que quedó en shock, como que a manera de reflejo, de repente mira hacia arriba para ver de dónde ha caído, y de esa manera él puede notar si es que atrás de él que venía cayendo, viene cayendo parte de la infraestructura. O de repente esta persona ha caído porque ha sido golpeado por alguna máquina, un objeto que cae detrás de él o que ha quedado suspendido y está a punto de caer. Y si quizás se hubiera acercado de forma rápida a atenderlo sin darse cuenta, el objeto le hubiera caído encima y ya no es un accidentado, ahora son dos. ¿Sí? Entonces, los primeros auxilios tienen que hacerse de la forma correcta, primero evitando exponer a más trabajadores a un accidente. Yo sé que tenemos que actuar de forma rápida, claro, está bien,
pero no significa actuar a lo loco. Tenemos que saber controlarlo. Te lo pongo de forma muy sencilla. Tú tienes a un trabajador que está recibiendo una descarga eléctrica y quieres retirarlo de inmediato, por supuesto. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a retirar con la mano? No, ¿cierto? Porque mientras esta persona recibe la descarga, él mismo está actuando como conductor, él mismo como si fuera un conductor eléctrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desconectar la corriente. Si no ubicamos rápidamente el interruptor, tendríamos que ubicar un palo de madera, una escoba, que no sea metálica, obviamente, una pértiga, más seguro, y retirar a la persona, hacer esa desconexión de esa manera. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Tenemos que asegurar esa atención sin exponer a los demás también a un accidente. Luego de ello, hay que hacer el traslado al centro de salud más cercano. Ya le dimos los primeros auxilios, ya lo estabilizamos. Hay que llamar, obviamente, ¿no? Hay que hacer las llamadas al supervisor, hay que hacer las llamadas, no sé, al centro médico, a la policía, a quien tenga los números de emergencia que habíamos hablado en el plan de contingencias, para poder trasladarlo. Bajo ninguna circunstancia deberíamos considerar que los primeros auxilios ya fueron suficientes para que la persona esté bien. Imagínate en este ejemplo. Él se cae, supongamos que se hubiera levantado, ¿no? Se levantó, se sentó, se sobó su cabeza, se quejó por ahí, dijo, ah, me duele. Me reviso, no tengo sangre, aparentemente estoy bien, ok, voy a seguir trabajando. Aguanta, ¿cómo que voy a seguir trabajando? Imagina la altura de la que ha caído, no sabemos internamente qué problemas puede tener. No sé si aquí comentaba, o de repente en el otro curso lo comentaba, del trabajador que sufrió una explosión en un tablero eléctrico, que le afectó el rostro, le dio en todo el rostro de lleno. Y aparentemente a simple vista él no tenía nada. Él dijo que sentía una ligera incomodidad, se le atribuyó un poquito la radiación de la explosión, pero él se veía que estaba bien. Pero aún así lo llevamos al centro médico porque nosotros mismos no somos médicos. No podemos hacer esa evaluación. Lo llevamos al especialista para que él determine si efectivamente tiene una lesión o no y cómo van a actuar al respecto. Bien, entonces hay que sí o sí llevarlo con un especialista, con un médico para que él lo pueda atender. Evitemos por ahí, porque yo sé que algunos de repente sí confían en estos señores. Por ejemplo, en el caso de alguna fractura o luxación, suelen ir a los famosos hueseros, ¿no? Evitémoslo. Yo sé que ustedes de repente pueden generar confianza, el mismo trabajador puede tener su huesero de confianza y todo, pero en lo posible hay que evitar. Una vez tuve, creo que ese sí te lo comenté en la siguiente, en la clase anterior, de un trabajador que sufrió, se cayó, aparentemente se había dislocado el brazo, aparentemente, ya era una fractura, se fue a un huesero y el huesero pues lo que hizo fue empeorar un poco más la situación, ¿no? Claro, él pensando que se había movido el hueso, pero en realidad era una fractura y al momento de hacer la fuerza, pues lo complicó más. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que llevarlo con el especialista adecuado. Ten en cuenta que las pólizas SCTR, cuando van a cubrir daño, no consideran la medicina tradicional, no consideran este tipo de atenciones, ¿sí? Entonces, si tú dices, no, es que estaba así y luego el huesero tal, olvídate, ya no va a cubrir el seguro, te van a poner trabas. Hay que tener cuidado con eso. Según la gravedad del accidente ocurrido, sería bueno paralizar las actividades. Entendamos de que cuando ocurre un accidente se entiende que hay una condición riesgosa que está exponiendo a los trabajadores. Un trabajador que está expuesto al riesgo, al cual el riesgo lo alcanzó, y los demás no lo sabemos aún. Es necesario no exponer a más trabajadores. Dentro de lo posible, porque no todas las empresas lo hacen, habría que parar la actividad, parcialmente o totalmente, hasta que se aseguren de que la fuente de riesgo haya sido controlada o haya sido eliminada. No podemos simplemente seguir exponiendo a más trabajadores. ¿Qué pasa si ocurre un accidente más? ¿Qué pasa si el accidente fue por un gaseado, ¿no? Una fuga de gas y están intoxicando a más trabajadores? ¿Lo voy a seguir exponiendo? No tiene sentido. Aparte, cuando llegues a una FIL, si determina que hay condiciones de riesgo, va a parar también la actividad. Lo va a clausurar temporalmente. Esta paralización también me va a permitir a mí asegurar que la zona donde ocurrió el accidente quede lo más cercana o similar o exactamente la misma que cuando ocurrió el evento, para que de esta manera nosotros podamos recopilar evidencias, para sacar toda la evidencia que vamos a hablar ahorita en un ratito, fotos, videos, pruebas, etcétera. ¿De acuerdo?
Y cuando ya tenemos todo esto más controlado, ya tenemos al trabajador debidamente atendido y lo demás, procedemos a hacer la notificación del accidente. No te olvides, te lo veremos también de nuevo, incidentes peligrosos y accidentes fatales por parte del empleador y el resto de accidentes por parte de la entidad médica que está atendiendo al accidentado. ¿Sí? Eso es entonces una manera inicial de poder entender qué se hace en el caso de un accidente. ¿Qué cosa es la investigación de accidentes? La investigación es el proceso en el cual nosotros vamos a identificar factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que han concurrido, que han ocurrido a la vez o que han tenido que intersectarse o pasar en algún punto común en el cual se ha desencadenado un accidente o un incidente. Nosotros al momento de investigar un accidente de trabajo, lo que vamos a hacer es descubrir cuáles son estas causas. Vamos a revelar toda una red de causalidad. Y de esta forma vamos a poder tomar decisiones, tomar acciones que permitan corregir, solucionar estas causas y de esta forma evitar que se vuelvan a presentar más accidentes. Yo no hago una investigación para saber a quién le voy a echar la culpa. Yo no hago una investigación para ver a quién le voy a sancionar, porque no es el fin. Yo no hago una investigación con la finalidad de, de salvar la imagen del empleador. No es esa la finalidad. Yo hago la investigación con dos fines primordiales. Primero, revelar por qué ocurrió el accidente y tomar acciones que permitan evitar la recurrencia de los mismos, primero. Y en segundo lugar, hago la investigación para determinar si el sistema de gestión de seguridad que se supone he implementado funcionó y cuál de los controles implementados ha fallado. Porque recordemos que la investigación de accidentes forma parte de lo que es la mejora, ¿sí? La mejora del sistema de gestión. Y bueno, esta mejora obviamente se da eh, después de haber hecho la planificación, la ejecución y la evaluación. Entonces se entiende que hay un sistema de gestión ya implementado y yo únicamente lo que voy a hacer es verificar si ese sistema funcionaba o no y en qué ha fallado. Es muy común cuando ocurren accidentes que uno tome por sentado o que tenga más tendencia a pensar que el accidente ocurrió por falla del trabajador, porque el trabajador no hizo, porque el trabajador omitió, porque el trabajador hizo mal, el trabajador se confió, el trabajador se distrajo, etc. Que no digo que no ocurra, de hecho, cada vez que recibo una capacitación sobre esto, siempre me dicen que el trabajador, el factor humano es el más predominante en las causas de un accidente, siempre es por falla del trabajador, generalmente. No creo que no ocurra, definitivamente debe ocurrir. A un trabajador se le puede pasar, puede fallar también, es una persona, pero también creo yo, y estoy bastante convencido, de que a la par con eso hay una falla en el sistema. Porque si bien un trabajador puede confiarse, mis controles deberían ir más allá que depender si el trabajador se confía o no se confía. Y ahí hay una falla en el sistema de gestión, en el tipo de controles que estoy implementando. Pero eso lo veremos más detallado conforme avancemos. De hecho, no lo vemos un poco más detallado en el curso de investigación de accidentes de trabajo. Hay que diferenciar estos conceptos que habíamos visto en la sesión anterior. Incidente es todo aquel suceso que ocurre en el trabajo o en relación con el trabajo en el que una persona que ha sido afectada no sufre una lesión corporal. Ocurre el evento, les ponía en el ejemplo anterior, ocurre el evento, se cae una carga suspendida, hay un chispazo de algo de repente, explota un monitor o algo, pero no había una persona que se vio afectada. Pudo haber sido afectada, claro, no había. Eso es un incidente. Específicamente más, el incidente peligroso es ese evento en el cual la potencial consecuencia pudo haber sido de gravedad, causando una invalidez, la muerte misma, una lesión severa al trabajador. En este caso, de explosión de un ordenador, por ejemplo, explota. No te pasó nada, no, estás bien, pero pudo haberte pasado, incidente peligroso. Si hay un riesgo inminente grave al trabajador, no ocurrió, pero hubo, entonces ahí se considera como un incidente peligroso. Recuerda que estos incidentes peligrosos hay que notificarlos y recuerda que eh, tanto incidentes como incidentes peligrosos tienen que ser investigados. Yo te recomiendo muchísimo que los investigues más que reportarlos, porque a muchos no les gusta reportar esos eventos, pero más que reportarlos, investigalos todos siempre. Siempre investigalos para evitar que te lleguen a ocurrir accidentes. Y dije, pero es que si yo reporto el incidente peligroso, va a venir la SUNAFIL y me va a poner una multa.
Quizás es una posibilidad, no la descartamos, no te mentiría si te digo, no, no, no va a venir, no, ni fregando, no viene. Sí, probablemente venga, probablemente. ¿Qué tan probable? Depende. Imagínate, supongamos que en el mes Sunafil ha recibido una notificación de un accidente mortal, de unos 5 o 10 incidentes peligrosos, suponte, 5 o 10 incidentes peligrosos, por ahí unos 5 leves y por ahí unos 10 incapacitantes. Vamos así, ¿ya? Un mortal, 10 incapacitantes, 8 leves y 5 incidentes peligrosos, porque no suelen reportar muchos incidentes peligrosos, muchos incidentes peligrosos. ¿A dónde crees que va a ir a investigar? ¿Se va a ir a todos? No creo que a todos. Va a dar prioridad al fatal y al incapacitante, principalmente. A ellos es más probable que caiga. Al fatal de todas maneras va a caer. Al incidente peligroso podría ser que sí llegue, más seguro. Al leve también es una posibilidad, no la descartemos. El incidente peligroso puede llegar, ¿eh? No estoy diciendo que no llegue, puede llegar, pero es menos probable, ¿sí? Aparte que cuando llegue y determinen, ¿no? Evalúen, determinarán si efectivamente, cómo es que has reaccionado, cómo es que se encuentra la empresa. Y es que ahí entra un problema con estos incidentes. Cuando ocurre el incidente, se entiende que ha habido un fallo, algún control pudo haber estado mal, y lo que se tiene que hacer es corregirlo. Sino que hay muchos empleadores que ocurre el evento, no afectó a nadie y dicen, ok, tuvimos suerte, sigamos, pero no corrigieron. Porque corregir implicaría una inversión en tiempo, en recursos, y a veces no la quieren hacer. Ahí entra el problema, porque claro, cuando Sonafil llegue y encuentra que todo está exactamente igual y no se ha cambiado nada, ¿qué te va a decir? Muy bien, qué suerte, te va a poner una sanción, porque hay una condición de riesgo que no ha sido controlada. En cambio, si la controlas, si controlas tu condición de riesgo, ahí es más difícil que te puedan poner una sanción. No imposible, porque por ahí en algo te pueden observar, pero es menos probable. Vamos a ver la parte de sanciones también hasta el final. ¿Ok? En cambio, el accidente es todo ese suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte. Vamos a considerar como accidente aquel que se produce ya sea dentro o fuera del horario laboral o dentro o fuera del centro laboral, siempre y cuando sea haciendo o ejecutando una orden de tu empleador. Bien, no estás en el horario, no estás en la oficina, pero te ocurre el evento, cuenta como accidente. A mí me preguntaban aquí en el curso de investigación, bueno, en el curso de investigación de accidentes de trabajo, uno me preguntó hace poco, esta semana nada más, me preguntó, ingeniero, ¿qué pasa si, digamos, yo estoy ya en mi casa, me llama mi jefe y me dice, oye, te he mandado un correo, entra a revisarlo. Yo estoy en mi casa, entonces yo voy, prendo mi computadora para responderlo y justo al momento de enchufar mi computadora me electrocuto. ¿Eso contaría como accidente de trabajo? Veamos. Suceso repentino por causa o con ocasión del trabajo, fuera del lugar y de horas de trabajo. Estando fuera del horario y estando fuera del centro, se puede considerar como accidente si es que estás haciendo una orden del empleador. No dije, pero la empresa no lo va a querer reconocer. Ah, eso es otra cosa. Pero guiándonos a la definición que nos da la normativa sobre accidentes de trabajo, sí es un accidente de trabajo. Sí cuenta como accidente. Por eso que de repente habrás visto muchos trabajadores que una vez que están en su casa dicen, no, yo no entiendo nada, porque saben que si les pasa algo va a contar como accidente y la empresa no siempre lo va a reconocer. Y también es por eso que muchos empleadores que saben que ya estás en tu casa tampoco te suelen pedir nada, porque saben que si te pasa algo, ellos también se pueden ver perjudicados. ¿De acuerdo? Pero así pegándonos a la definición, cuenta como accidente de trabajo. No contaría como accidente todo aquel que ocurre en el traslado de tu domicilio al trabajo o del trabajo a tu domicilio. Ahí no cuenta. Claro, siempre que sea este tu trabajo habitual, ¿no? El lugar habitual donde sueles desempeñar tus funciones. Ahí no cuenta como accidente. Todo lo que es desplazamientos no cuenta, no lo suele contar. Tampoco consideramos accidente de trabajo si es que ocurre en un evento recreativo o en un evento deportivo. Ahí tampoco consideramos accidentes de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Alguien alguna duda sobre qué es o qué no es accidente de trabajo? ¿Sí? Ok, si alguien tuviera alguna duda, por favor, la escribe por el chat y yo gustoso lo voy a responder.
En el tema de los accidentes tenemos diferentes tipos, ¿sí? No formas también, pero aquí vamos a enfocarnos solamente en los tipos. Tenemos, por ejemplo, el accidente leve, que es todo aquel en el que un trabajador afectado puede regresar a sus actividades el mismo día o a lo mucho al día siguiente. Digamos, yo me resbalé, me tropecé, me caí, me golpeé la cabeza. Golpeé la cabeza, aparentemente fue severo, me llevan al centro médico, el médico me evalúa y me dice, no, afortunadamente, señor, es solamente un golpe. ¿Cómo se siente usted? Sí, bueno, un poco mareado. Ok, mire, tómese el día de mañana, si se siente bien, regresa a su trabajo. Muy bien, me voy a mi casa, descanso, al día siguiente me presento, ¿cómo te sientes? Sí, estoy listo para trabajar, perfecto. Accidente leve, no hubo días perdidos. Dije, pero perdí ese día. Sí, pero para fines de la normatividad no lo consideran ese día no se considera como día perdido. Si el siguiente día sí me dan descanso, ahí sí. Entonces, independientemente de la gravedad, si el médico determina que no necesitas descanso médico, entonces se considera como un accidente leve. En cambio, si el médico sí determina que necesitas un día, 2 días de descanso médico, cuenta como incapacitante. El incapacitante es aquel que después de una evaluación médica te dicen, señor, usted requiere descanso médico, reposo absoluto, etcétera. Requiere descanso médico. Ok, incapacitante. Y aquí también tenemos algunos tipos. Tenemos, por ejemplo, el incapacitante total temporal. Este es aquel en el que no es que todo tu cuerpo se ha visto afectado, sino que temporalmente, mientras dure tu recuperación, no puedes trabajar, porque te recomendaron reposo absoluto. Digamos, el trabajador que te comenté se cayó, se fracturó el brazo, lo operaron, y el médico dijo reposo absoluto. ¿El resto de su cuerpo estaba bien? Sí, él podía caminar, él podía normal, él podía usar su otro brazo, pero el médico recomendó que, por su bracito que estaba mal, reposara por completo. No podía trabajar, tal temporal. Ese es el total temporal, ¿no? Te dan tu descanso médico, no puedes trabajar. Sería un parcial temporal que lo consideran en minería, por ejemplo, y en el mismo formato también creo que lo consideran. Cuando, claro, yo sufro la lesión, parcialmente parte de mi cuerpo no lo puedo mover, pero el médico dice, bueno, ¿sabe qué, señor? Usted puede seguir trabajando. Por ejemplo, los de oficina. De repente, me pasó algo en mi brazo, me fracturé, estoy enyesadito, pero dice, bueno, señor, si quiere usted ir a la oficina, puede seguir trabajando al primer piso, vaya y trabaje. Yo trabajo, ¿no? Sentado medio tiempo con mi computadora, trabajando solo a una mano. Parcial temporal. Ahora, también está el parcial permanente. Este es aquel en el que una persona pierde parte de la funcionalidad de su cuerpo, de su organismo, de sus funciones, de forma permanente. Pero parte de, digamos, esta persona que sufre la fractura. Digamos que él se le hizo su curación, su tratamiento, su rehabilitación, regresa y le preguntamos, oye, ¿cómo estás? Y te dice, ingeniero, ¿sabe qué? Después de todo, yo, bueno, aparentemente estoy bien, ¿no? Pero disculpe, ya no puedo flexionar muy bien el brazo. Como que me he puesto, ¿no? Fuerza tampoco le puedo hacer mucho, ¿no? Ya no puedo hacerle mucha fuerza. El trabajador que sufrió la explosión en su rostro, digamos que dice, ¿cómo te sientes? La verdad, ingeniero, después de eso como que ya no veo muy bien, ¿no? Veo casi como flashado, veo borroso. Si pierdes hasta de un 20 a unas 2/3 partes de tu funcionalidad, se considera como un parcial permanente. Y el total permanente es cuando perdiste prácticamente por completo la funcionalidad de tu cuerpo o en todo caso perdiste parte de él. Por ejemplo, te amputaste un meñique, te volaste un dedo, ya se considera como un accidente incapacitante total permanente. No, pero Inge, no he perdido todo el brazo, he perdido solo parte de mi manito, ¿no? Un meñique. No sería parcial permanente. No, porque perdiste el dedo por completo, total permanente. Así lo considera la normatividad. Bien. Y el último tipo sería el accidente mortal, que es aquel en el que se provoca lamentablemente el fallecimiento, la muerte del trabajador. Esos son entonces los tipos de accidentes que tenemos que considerar. ¿Por qué tenemos que investigar el accidente? En primer lugar, porque esto me va a ayudar a evitar, a prevenir futuros accidentes. Yo investigo un accidente con la finalidad de que en el futuro no me ocurran más. No quiero más accidentes. Quizás actúe un poco de tiempo porque el accidente en primer lugar no me debería haber ocurrido, pero siquiera estoy tomando acción, estoy reaccionando al evento, pero de todas maneras estoy tomando cierta acción. De esta manera voy a asegurar, voy a permitir que no me ocurran más en el futuro, no tenga más trabajadores expuestos a este riesgo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, como mejora del sistema de gestión, recordemos que eran 4 etapas, y pues la investigación de accidentes y de incidentes forma parte de lo que es la mejora continua.
Se entiende que algo ha fallado en mi sistema porque, insisto, si fuera un sistema perfecto, el accidente no hubiera ocurrido o en todo caso, pues mi sistema no tendría nunca que mejorar y pierde la idea del sistema de gestión. Por complemento legal, recuerda que es obligatorio investigar todo accidente, incidente peligroso y enfermedad ocupacional. Por un tema de reducción de costos, ya que vamos a evitar las pérdidas, las paradas de producción, vamos a evitar las penalidades o las multas que te imponga la autoridad por los accidentes, entonces también nos va a ayudar con eso. Mejore el compromiso. Cuando ocurre un evento, ocurre un accidente, pues el trabajador se ve afectado, sus compañeros también, y quedan como a la expectativa de cómo va a reaccionar la empresa, qué es lo que va a hacer, va a apoyar, va a dar la espalda, qué es lo que va a pasar. Entonces, es necesario ahí que nosotros demostremos ese liderazgo y reforcemos el compromiso de los trabajadores, hablándoles, explicándoles, haciéndoles partícipes de la investigación de accidentes como testigos de repente, para que de esta manera se busque, se genere ese compromiso de mejorar y recordar la obligatoriedad del cumplimiento con seguridad. Los reúnes a todos, por ejemplo, y les dices, ¿no? Señores, recordarles, comunicarles que ha habido un accidente, ¿no? Por tal motivo. Esto nos hace recordar la importancia de usar sus CPPs, la importancia de cumplir el procedimiento, la importancia de aplicar tus 5 reglas de oro, la importancia de hacer tu identificación de riesgos, etcétera. Pero les vas comentando. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que cuando difundimos un evento, un accidente del cual tenemos conocimiento, no necesariamente a nuestra empresa, sino de repente a empresas del sector o en otros lados, como por ejemplo el accidente que ocurrió en Totus con el guardia de seguridad, con el vigilante. Entonces, cada vez que difundimos, el trabajador suele participar. Cuando generas esa cultura de seguridad, el trabajador participa. Y el trabajador dice, no, ingeniero, mira, aquí lo que vemos es que aquí ha pasado esto por tal cosa. Y entre ellos mismos dicen, no, pero mira, si eso no hubiera estado ahí, eso no hubiera pasado. Y ahí ha sido responsabilidad de esta parte, porque tal. Y ellos van retroalimentando. Y cuando se genera ese ambiente de conversatorio, de discusión, por ahí, de debate más que discusión, van saliendo ideas y va haciéndose mejora y se va haciendo consulta y participación de los trabajadores. Eso es claro cuando ya llegaste a un nivel en el cual se ha fortalecido una cultura de seguridad, que afortunadamente nosotros ya más o menos vamos en ese camino, pero los demás también pueden llegar. Es cuestión, como siempre les menciono, de fomentar las buenas prácticas y sobre todo empezar desde el punto más alto, empezar desde las cabezas, desde la dirección, desde la gerencia, pasando por los supervisores, obviamente. Si no es así, pues el trabajador, por más que quiera actuar con seguridad, siempre va a tener ese freno. ¿De acuerdo? El mismo trabajador te dice, por ejemplo, una vez un evento de caída de desnivel, ¿no? El trabajador tal se ha caído, tal lesiones, ingeniero, pero yo no creo que se haya caído de esa altura, porque si se hubiera caído de esa altura, es muy probable que él hubiera tenido una lesión mucho mayor, estuviera muerto de repente. No, tiene que haberse caído de más bajo. Ingeniero, pero es raro, ¿cómo así ha pasado que se ha caído? ¿Que no se ha puesto bien el arnés? No, ¿y cómo así? ¿Cómo no lo han visto? Que se ha puesto medio raro este ingeniero. Ingeniero, ¿pero qué? ¿Y por qué ha habido ese tema de electrocución? ¿Qué ha fallado aquí? ¿En qué? O de repente es el mismo, a veces el tablero ingeniero está mal, a veces ahí está el error y claro, uno a veces no lo detecta a tiempo. Ellos mismos retroalimentan. Es una forma también de involucrarlos en el tema de seguridad. Es una oportunidad de aprendizaje, no es la forma más idónea de aprender. La seguridad siempre tiene que ser más preventiva que reactiva, pero de todas formas, cuando ocurre este evento, podemos sacar lecciones de ello, podemos tomar en cuenta para evitar cometer errores en el futuro. Por un tema de imagen de la empresa, toda empresa que investigue sus accidentes siempre va a ser mejor percibida que una empresa que los oculte, que haga de cuenta que nunca pasaron. Entonces, por un tema de imagen de la empresa, también es importante investigar los accidentes. Entonces, cada vez que ocurra un accidente, recuerda que lo primero es reportarlo. Hay que reportar dentro de las 24 horas todo accidente de trabajo, perdón, todo accidente de trabajo mortal o incidente peligroso, eso lo reporta el mismo empleador. Entras a la página del Ministerio de Trabajo, ¿no? Al sistema de reporte, sistema informático de reporte de accidentes, con la clave SOL de la empresa, se ingresa y se realiza la notificación, ¿no? A este mismo portal ingresarán los centros médicos a hacer la notificación o reporte de accidentes leves, incapacitantes o enfermedades ocupacionales.
Aquí está el formatito para reporte de accidentes, ya te he compartido también en la clase anterior, está simplemente se llenan los datos, ¿no? Acá un tema importante que creo que no sé si lo consideré en la sesión anterior, en el curso de investigación de accidentes sí lo consideré, es que, digamos, ¿no? Tú eres una empresa que tiene una contratista con sus propios trabajadores que te dan servicio a ti. Cuando te ocurre un accidente a ti, a tus trabajadores, tú haces tu proceso de investigación, haces tu reporte normal, ¿no? A tus trabajadores, ¿no? La contratista le puedes comunicar para que ellos difundan, ¿no? Tema aparte. Ahora, cuando el accidente le ocurre a un personal de la contratista tiene que comunicarte a ti y tú tienes que hacer el reporte. Digamos que a la contratista le fallece un personal, se muere un trabajador de la contratista, accidente fatal. Entonces la contratista tiene que notificarte a ti y tú tienes que hacer el reporte al sistema. Pero ingeniero, no es mi trabajador, pero es el de tu contratista. De hecho, aquí, como puedes ver, hay un apartado en el cual te dice lugar del accidente y por no está aquí completo, pero te pregunta la empresa en la cual ocurrió. No está completo acá el formulario, pero te pide cuál es la empresa donde ha ocurrido, donde pondrás los datos de tu contratista. Es necesario reportar los accidentes o los incidentes peligrosos de tu contratista. Entonces la contratista ya no reporta ingeniero. Siempre se ha generado esa duda, pero yo una vez hice la consulta a la SUNAFIL y la SUNAFIL determinó que ambos tienen que reportar. Tanto la empresa principal como su contratista, como la contratista como su trabajador propio. Ambos hacen el reporte, de preferencia, para evitar inconvenientes. Pero en la normatividad está considerado que la empresa principal hace la notificación de los accidentes mortales e incidentes peligrosos de su contratista. Y lo considera también como estadísticas como si fueran suyos, obviamente. ¿De acuerdo? En general, los gastos médicos, no, ahí sí va por parte de la contratista, eso es un tema aparte. Pero cuando llegas a una fila a investigar, te va a investigar a ti también como empresa principal. Te va a investigar a ellos, claro, porque es un trabajador de ellos, pero a ti también, porque a ti te daban servicio. Por eso es recomendable que a la par que la contratista hace su investigación, ustedes como principal también hagan una investigación. Puedes partir de su investigación de ellos si quieres, que no estaría del todo bien porque deberías hacer una por tu propia cuenta, la verdad, pero si quieres usarla de ellos, bueno, te confías, pero bueno, normal. ¿Ok? Tengan cuidado con esa parte. Lo que se tiene que hacer entonces es conformar una comisión investigadora. Esta comisión investigadora, que se realiza en coordinación del empleador con el comité de seguridad, es básicamente los responsables que van a hacer el proceso de investigación, quienes van a recopilar las evidencias, quienes van a entrevistar a los testigos, van a elaborar el informe de investigación y van a determinar las acciones a seguir para corregir, para resolver las causas. ¿Ok? ¿Quiénes conforman esta comisión? La normativa no me establece quiénes deberían ser, pero más o menos puedes orientarlas así. Representantes del comité, recuerda, contigo lo hemos visto, el comité es paritario, tiene que haber un representante del empleador y uno de los trabajadores, uno. Tiene que haber un representante del área de operaciones, de preferencia el jefe de ese lugar, y representante del área de seguridad, ¿no? El encargado de seguridad de esa zona. Entonces, ellos como mínimo deberían formar tu comisión investigadora. Puedes añadir a alguien del área de salud, algún especialista adicional, ¿ok? También te puede servir, pero principalmente estos cuatro son los que tienen que estar. Entonces, esa comisión procederá a dirigirse al lugar de los hechos para registrar todas las evidencias necesarias. No sería tan efectivo que simplemente la comisión espere en base o espere en sede que le llegue toda la evidencia. Tendría que dirigirse al lugar de los hechos. Ellos mismos, por su propia cuenta, ver el lugar, ellos mismos entrevistar a los testigos, ellos mismos hacer la inspección, etcétera. Ellos tienen que ir, como si fueran un grupo de detectives. Ellos van y lo hacen, lo revisan. ¿De acuerdo? Recopilan las evidencias, establecen la secuencia de los hechos, etcétera. Aquí es muy común que se hagan gráficos y líneas de tiempo, por ejemplo, que lo vamos a usar también en el proceso de investigación. ¿Ok? Entonces hay que hacer la recopilación de evidencias. Hay una metodología que se usa, pero esa metodología la hemos visto en el curso de investigación de accidentes. Aquí, como te dije anteriormente, vamos a hacer simplemente una recopilación express, nada más para que te hagas una idea de cómo se hace, ¿no? Entonces, al momento de recopilar tus evidencias, vas a considerar, en primer lugar, fotos. Gran cantidad de fotografías. Fotografías de detalle, fotografías panorámicas.
Fotografía de la lesión misma del trabajador, si fue en su brazo, su pierna, etcétera. Fotografía de plano completo de la posición en la cual estaba el trabajador. También me vas a considerar, también me vas a considerar fotografías del lugar exacto donde ocurrió el accidente, del lugar exacto donde falló el equipo y fotografías amplias de todo el lugar, ¿no? La ocurrencia de todo el lugar. Gran cantidad de fotos. Usa tu celular, usa una cámara profesional, etcétera, lo que tú gustes, pero toma fotos. Busca también si alguien ha tomado algún video cercano a la ocurrencia. Una vez, por ejemplo, ocurrió, me acuerdo, en una caída de desnivel, en la cual grabaron al momento que lo rescataban al trabajador, que al momento que le dan los primeros auxilios, y por ahí en el video, por ahí como que grababan también la parte de la estructura donde cayó, y esos pequeños segundos de grabación de ver la estructura, el punto donde cayó, nos permitió aclarar o hacer un entendimiento de cómo había ocurrido el accidente. Entonces, todo ese material puede servir, ¿sí? Fotografías, videos, etc. Grafícalo, ubícalos, haz un plano de ubicación, un diagrama, un croquis, ¿no? Como que, no sé, grafica la instalación de la empresa, diga, acá estaba tal cosa, acá estaba este otro, listo, acá ocurrió el accidente, etcétera. Haz un boceto a mano alzada, aquí dibuja, aquí estaba el trabajador, ¿no? Por aquí pasó tal cosa. Mira, sin exagerarte, haz algo como esto, sin exagerarte, haz algo como esto. Acá está. Sin exagerar, haz algo como esto. Digamos, aquí está el trabajador, ¿no? Lo dibujamos acá al trabajador, aquí están sus piernitas, acá están sus bracitos, acá está su casco. Digamos que él estaba maniobrando, manipulando un tablero eléctrico, ¿no? Dibujamos el tablero acá, estaba el tablero, y de repente ocurre una explosión, ¿no? Dibujas la llama así, ocurre una explosión, qué sé yo, él sale suspendido para acá, ¿no? Queda aquí ahora así echado, etcétera. Grafícalo, diagrámalo. ¿Para qué? Para poder entender cómo ocurre. Porque en el informe lo que vas a hacer es redactar, escribir texto. Y la forma de interpretar el texto va a variar de persona a persona. Para eso mejor tenlo como gráfico. Descríbelo, claro, pero tenlo como gráfico para entender mejor cómo ocurre el evento. Toma evidencias de huellas, rastros, pisadas, ¿no? Si acá ocurrió una explosión, a ver cómo quedó aquí, qué rastros hay de quemaduras, fue suspendido por acá, a ver cómo está alrededor, hay huellas que por aquí ha sido arrastrado, qué sé yo, ha sido empujado, qué sé yo. Posición de los equipos, y ese tablero, por ejemplo, su puerta quedó acá en el suelo, este, por aquí había un piso húmedo de repente. Todas esas evidencias pueden ayudar también a identificar cómo es que ocurre el evento. Toma mediciones, distancias, alturas, cuánta distancia salió suspendido ese trabajador, digamos acá habían 2 metros, etcétera, ¿no? A qué distancia, a qué altura, otras mediciones necesarias también, si gustas, ¿no? De repente temperatura, qué sé yo, tómalas, también va a ser necesario. El estado de los CPPs, a ver, esta persona usó guantes, ok, a ver cómo están los guantes, fíjate, acá están todos quemados, cómo están las manos del trabajador, ok. Entonces, esto me ayuda a mí a determinar si efectivamente el EPP que usó era el apropiado o no para este tipo de actividad. El estado de los EPPs también me ayuda a saber si funcionó o no mi sistema de gestión. Y por último, y no menos importante, de hecho, una de las cosas más difíciles que vas a tener que buscar son los registros en seguridad, documentación, formatos, ATS, procedimientos, exámenes médicos, capacitaciones, inducciones, estándares, reglamento interno, monitoreos, eh, mantenimiento de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una parte muy difícil y complicada porque a veces, no porque no se hiciera, sino por no hacer un adecuado ordenamiento, no encuentras los registros. Oye, no, ¿por qué él tuvo esto? Yo lo capacité en esto. Lo buscas en el formato y no lo encuentras. Oye, no, yo me acuerdo que firmó una lista de asistencia. No, yo me acuerdo que vino un externo y nos dio certificados. ¿Dónde están los certificados? No, es que se le dio a cada trabajador. Llámalo entonces a sus familiares que lo busque. No hay. No, pero el proveedor mandó un informe de capacitación. Busca ese informe, lo buscas por tus correos, no hay. No, creo que lo mandó en físico. Oye, pero hace poco hicimos un cambio acá, votamos cosas y, pucha, creo que se fue ahí el informe y no lo encuentras. Y esto es complicado porque justamente estos registros ayudan a esa segunda finalidad de la investigación que te comentaba de evidenciar que tu sistema de gestión está implementado y funcionaba. Si no tienes evidencias para eso, ¿cómo lo sustentas? ¿Cómo das fe o cómo pruebas de que efectivamente se hizo la gestión preventiva? ¿Entiendes? Entonces, ahí entra la importancia de tener correctamente tus registros bien ordenados, ¿ok?
Yo me acuerdo cuando hicimos el informe de investigación del accidente fatal, que comenté, hasta el momento solo he participado en un accidente fatal, afortunadamente, espero jamás volver a participar en uno. Eh, Eran 20, 30 hojas de informe más o menos, hablando sobre la descripción, el análisis y todo lo demás. Y eran como unas 200 hojas que se entregaron sobre anexos en el cual incluíamos todo esto, correos, formatos, capacitaciones, charlas, inspecciones, etcétera, etcétera. Como 200 hojas de eso, las foliamos todititas, me acuerdo, porque para enviarlas a una fila y también por si acaso hubiera habido una querella legal, ¿no? Al respecto. Porque, y lo veremos más adelante, existen sanciones también por ello, es complicado para un empleador. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas evidencias. Por otro lado, también vamos a tener que hacer una entrevista a los testigos, a los involucrados. Entonces, al momento de entrevistar, ¿a quiénes vas a entrevistar? En primer lugar, al accidentado, dentro de lo que sea posible. A veces él no te puede contestar por ave motivos. A sus compañeros que estuvieron con él en ese día, o al menos los últimos que estuvieron reunidos con él, al jefe que le mandó a hacer la actividad. A ellos son los principales a quienes tienes que entrevistar. Recomendaciones. Prepara tu cuestionario previamente. No llegues a improvisar. Ten tus preguntas ya establecidas. De esta manera vas a asegurarte de recibir la información mínima que necesitabas. Entonces, prepara tu cuestionario previamente. Durante el desarrollo de la entrevista puede surgir alguna interrogante algo, adicional, algo más que añadir que tú lo puedes ir anotando, está bien, pero al menos lo mínimo ya sabes qué es y ya no te vas a perder, ¿no? Ya sabes qué es lo mínimo que requieres que te responda. Crea un entorno cómodo, no estamos hostigando al testigo, no estamos acusándolo de nada, no queremos, por así decirlo, sentirlo, hacerlo sentir culpable, sino que hay que ser bastante empático con el trabajador, ¿no? Y también se ha visto afectado en cierta manera. Y mientras más lo vamos a hostigar, menos respuestas nos va a querer dar, más se va a cerrar, no va a querer responderte nada, a pesar de que es su obligación participar en la investigación de los accidentes. Haz preguntas abiertas. Evítate esas preguntas que se responden con un sí o con un no. ¿Es cierto esto? Y de verdad ustedes habían hecho antes esta actividad y no sé, todo aquello que te respondan con un sí o con un no, no son preguntas que te van a funcionar. Mejor usa preguntas un poquito más extensas, ¿no? Pregúntales, ¿qué fue lo que usted vio? ¿A qué hora ocurrió el accidente? ¿Cómo es que llega a ocurrir? ¿Qué fue lo último que usted recuerda? ¿Cuáles fueron las indicaciones del supervisor? Descríbame cuáles son los CPPs que estaban usando. Oye, ¿y si estaba usando arnés? Sí, sí, sí. Esa pregunta no te sirve, ¿no? Cuéntame, ¿qué estaba usando él? No, yo me acuerdo que tenía todo, ¿no? ¿Qué es todo? No, es que tenía todo lo que nos dicen, pero descríbame, ¿no? Enlísteme más o menos lo que usted recuerda. Es ese tipo de preguntas, para que ellos se explayen más, para que ellos te den la información. Tú estás recopilando información. No es que tú estás teorizando para que ellos te confirmen con un sí o con un no. No, tú estás recopilando la información. Ya después teorizarás. Después compararás con tus hipótesis. Toma notas detalladas de todo lo que te están diciendo para que luego puedas hacer la declaración correcta del testigo. De preferencia, uno por uno. Si tienes más de un testigo, no los coloques a todos en el mismo lugar, uno por uno. De preferencia también, en el mismo lugar de ocurrido el accidente, para ver si pueden recordar un poco más de cosas. Y siempre recuerda validar la información. Cada vez que te dijo algo, muy bien, señor, para confirmar, ¿no? Usted lo que me está diciendo es tal, tal. Él te dirá, sí, efectivamente, ¿no? Sí, así es como pasó. No, 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 usted está comprendiendo mal. No, no es lo que dije fue tal, tal. Ok, y corregimos. Esa es la forma entonces correcta de hacer una entrevista a los testigos. Si pudieras grabar tus entrevistas, también sería mucho mejor. Pero claro, esto dentro de lo que sea posible. Una vez que nosotros hemos recopilado todas las entrevistas, mira, hasta lo que hemos visto hasta ahorita, que son que más o menos una hora de clase, eso lo hemos visto en 3 sesiones del curso de investigación de accidentes, ¿ah? Y ahora sí empezamos a lo que es la parte de análisis de causa. Una vez que nosotros hemos recopilado todas las evidencias, todos los testimonios y todo lo demás, ahora procederemos a analizar las causas para saber por qué ocurre el accidente. Este es un punto fundamental, el punto central de la investigación, ¿no? Y aquí podemos usar la metodología o la técnica que queramos para poder hacer esta investigación. La norma no me pide una en específico. Lo que sí me podría solicitar la normatividad, y lo vimos en la sesión anterior, es que tengamos un procedimiento de investigación de accidentes en el cual declaremos qué es lo que vamos a usar. Voy a usar causalidad de pérdidas, voy a usar queso suizo, etcétera.
Usa la que tú creas conveniente. Ahora, en técnicas hay diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los 5 porqués para determinar por qué ocurrió, para encontrar la causa raíz. Tenemos el diagrama de árbol, tenemos también el diagrama de Ishikawa. Entonces, cualquiera de estas técnicas te puede servir. Y en metodologías también tenemos metodología de causalidad de pérdidas, la metodología ICAM. Usa la que tú consideres conveniente, la que mejor domines, la que mejor creas que se adapte para la situación que te ha ocurrido. ¿De acuerdo? ¿Quieres aprender a usar cada una de ellas? Pero el día martes en el curso de investigación, no, el día lunes, perdón, de investigación de accidentes de trabajo, ahí te describo cada una de estas tres, ¿sí? Ahí con ejemplos y todo, ahí lo vamos a ver ese día, por si acaso. Bien, entonces procedemos a hacer ese análisis de causa para determinar por qué ocurre el accidente. Nosotros vamos a usar principalmente la causalidad de pérdidas. ¿Por qué? Porque me lo deja un poquito más servido a lo que me pide la normatividad. O sea, mira, la norma, la ley de seguridad me dice que cuando yo investigo un accidente yo tengo que concluir con mis causas inmediatas, mis causas básicas y mis diferencias con el sistema de gestión, o sea, mis fallas de control. Esas tres me piden sí o sí que estén identificadas en un informe. Por eso te digo, la técnica y metodología a usar, la que quieras, pero esas tres cosas no te pueden faltar, tienen que estar identificadas, ¿verdad? A manera práctica, y ya para ir cerrando nuestra clase del día de hoy, también dar por clausurado el curso, vamos a hacer a manera de ejemplo, algo muy breve, vamos a analizar las causas del accidente de ocurrir que habíamos visto en el video, ¿de acuerdo? Vamos a tomarlo como referencia. Aclaro de antemano que yo no tengo el informe de investigación de este accidente, no tengo mayores datos, solamente saqué el video por internet, no conozco el nombre de la persona, no sé sus lesiones, no sé por qué ocurrió. Todo lo que vamos a ver a continuación va a ser simulado, simplemente vamos a teorizar, ¿no? O vamos a hacer de cuenta que esto fue lo que pasó y que el video es una referencia, nada más, ¿ok? Para que nos quede más claro y porque sé que hay algunos chicos que recién se han ido conectando por diferentes motivos, vamos a ver de nuevo el video, ¿sí? Presta mucha atención. Vamos a ver de nuevo el video para que entiendas cómo ocurre el accidente. Fíjate, aquí está la persona, chécalo. Está como que leyendo un plano, leyendo algo, muy bien, y va a subir por esta estructura. Entonces, él está subiendo a una sola mano, y entonces, lo que te decía, el quieto, él avanza. Él mira y luego recién se acerca. Por el shock, etcétera, pero toma una buena decisión en ese momento, aunque claro, se demora en actuar. Ingeniero, no lo vi otra vez, por favor. De acuerdo, vamos a verlo otra vez. De nuevo, aquí es donde ocurre. Fíjate, persona va a subir por la estructura. Yo no logro percibir un arnés ahí. Fíjate, cae aquí y luego acá. Ajá, muy bien. Excelente. Entonces, con este video de referencia vamos a proceder a hacer la investigación del accidente. Empezamos por aquí. Describamos cómo ocurrió. Alrededor de las 9:30 de la mañana, durante la ejecución de actividades de mantenimiento en infraestructura metálica, supongamos que fue así, de la empresa Ejemplo S.A., el trabajador Juan accidentado se hallaba ascendiendo al tercer nivel cuando intempestivamente cae desde la escalera hacia el segundo nivel, como vimos en el video, y luego al piso, ocasionando como consecuencia una contusión severa en la cabeza, rotura de la clavícula izquierda, lesiones varias en el cuerpo. Estamos haciendo simplemente un resumen del evento. Ok, muy bien. Digamos que ya la comisión se formó, le dieron los primeros auxilios, se recopilaron las evidencias, testimonios, etcétera. Vamos a proceder directamente con la parte que va al informe. Con el testimonio y con los datos que hemos revisado, podemos nosotros graficar una línea de tiempo. Esta línea de tiempo sirve para colocar en secuencia los eventos como han ido ocurriendo hasta la ocurrencia del accidente o hasta su atención en el centro médico, como tú gustes. Por ejemplo, yo coloco acá como punto de inicio de mi línea de tiempo que a las 7:15 de la mañana empezó la actividad. 7:15 han empezado, ¿no? Han aperturado ahí. Ok, 7:15, muy bien. Por aquí, a las 8:35, el área de operaciones comunica que hay una actividad en el tercer nivel. Ah, mira, a las 7 han empezado, pero a las 8 recién me avisaron que hay una actividad en el tercer nivel. Bien. A las 9:15 le comunican al trabajador, fíjate, casi 2 horas después, le comunican al trabajador que vaya a hacer la actividad. A las 9:25 el trabajador se está dirigiendo a hacer la actividad y a las 9:30 ocurre el accidente. Entonces, con esta secuencia de eventos, yo me hago una idea que, por ejemplo, la actividad quizás
no estuvo bien planificado. Como que de repente agarraron a cualquiera al azar y le dijeron, oye, urgente, ve a hacer esto, pero no estaba debidamente bien planificado, no estaba bien controlado, ¿de acuerdo? Para eso sirve la secuencia de eventos, para hacernos una idea de cómo es que se desencadenó, cómo es que llegó a ocurrir. Bien, luego te dije, haz también un gráfico, ¿no? Un croquis de ubicación. Puedes usar tus fotos también. Por ejemplo, mira, digamos que esta es una foto panorámica que tomó la comisión investigadora del lugar donde ocurrió el evento. Digamos que esta es una panorámica. Lo colocaron ahí. No lo es, pero vamos a suponer que lo fuera. Entonces lo que yo hago es ubicarme accidentado. Ingeniero, ¿va a graficarlo de nuevo? Claro, yo soy muy bueno dibujando. Mira, vamos a dibujar de nuevo. Vamos a dibujar y ahí está. ¿Qué tal? ¿Me quedó bien? ¿Cierto? Entonces ubicamos aquí a mi accidentado, ¿no? Aquí está la persona que está subiendo hacia el tercer nivel, ¿no? Como vimos en el video, está ascendiendo por aquí. ¿Qué le pasa a esta persona? Se cae aquí al segundo nivel, tropieza y se cae aquí al segundo nivel. Y luego cae hacia el primer nivel. Eso es lo que ocurre en el video, ¿cierto? Muy bien. Y le pongo sus distancias. Supongamos que esas son las distancias a las cuales cayó. De esta forma, entonces, yo también puedo, lo que he descrito en el texto, que puedo haberle puesto muchas más palabras, puedo entenderlo de forma más sencilla. En el informe yo no puedo pegar un video, imposible, pero puedo colocar un gráfico. Puedo colocar pantallazos del video también si quieres, pero lo grafico y queda mucho mejor. De esta manera uno puede analizar, ¿no? Dice, ah, entonces estaba subiendo y se cayó primero aquí, luego acá. Ok, ya te haces una idea de qué faltó aquí, ¿cierto? Claro, entonces de esa forma también puedes irlo graficando. Procedemos a aplicar el método de causalidad de pérdidas, en el cual vamos a identificar, en primer lugar, la pérdida, que se entiende que fue generada o ocasionada por el accidente o incidente en cuestión, ocasionada por las causas inmediatas, que son mis actos y condiciones subestándares, los cuales a su vez fueron ocasionados por las causas básicas, que son mis factores personales y factores de trabajo, los cuales fueron causados por mis fallas de control. Bien, entonces en la pérdida lo que colocamos es la lesión, el daño que ha sufrido el trabajador. En este caso, habíamos dicho que tenía una fractura, contusiones, traumatismo interno. Esa es la pérdida, la lesión, el daño sufrido por el trabajador. ¿Por qué se sufrió esta lesión? Porque ocurrió un accidente, en este caso una caída a distinto nivel. Ahí está, es la forma del accidente que ha ocurrido. ¿Por qué se dio esto? Porque hubieron causas inmediatas, actos y condiciones subestándar. ¿Cuáles fueron o qué cosas son? Aquí los encontramos. Hablamos de un acto subestándar para toda aquella acción u omisión que tiene una persona respecto a un procedimiento. Algo que no hizo, algo que hizo mal. Eso es un acto subestándar que estaba establecido en un procedimiento. Digamos, había un procedimiento de trabajo en altura, pero la persona no usó, no cumplió lo que indica el procedimiento, no usó un arnés, por ejemplo. Bien, aquí vamos a usar los siguientes. No usar arnés de seguridad con línea de anclaje, acto subestándar. Colaborador no revisa el estado de la escalera antes de iniciar el ascenso, ¿ok? Entonces, podemos encontrar más. ¿Ah? Tú me puedes decir, no, ingeniero, tiene una mano ocupada al momento de subir la escalera, eso también es un acto, ok. Todo ello también se puede considerar aquí por temas de tiempo, por temas de espacio, solamente voy a considerar estos dos, ¿no? Si quieres ver más actos, curso de investigación de accidentes de trabajo, ahí lo sabemos mucho más. Condiciones subestándares. Esto se refiere a situaciones o características del entorno que generan un riesgo y que están fuera de lo que me indica un procedimiento o un estándar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, consideramos falta de redes o barandales en la zona de trabajo. La persona él se cae al segundo nivel, pero como no había nada que lo detenga, termina cayendo de nuevo al primero. Si él de repente hubiera quedado solo en el segundo nivel, quizás un golpe, quizás hasta se hubiera podido dislocar la cadera, de repente, aunque no veo que ocurra esto como lo hemos descrito, pero pudo ser una posibilidad, pero ya no hubiera sido algo más severo, ¿no? Porque él incluso pudo haber muerto, perdón, por esto. Entonces, es necesario la implementación de estas medidas también. Y esto es una condición subestándar porque no estaba. Falta de señalización respecto a actividades de alto riesgo. En ningún lado señalizan, cuidado, ¿no? Uso obligatorio de arnés, de repente, según lo que la comisión debe haber investigado. La escalera que se revisó estaba sucia con un material que hace que el colaborador deslice. Ah, ok, mira, que hay otra condición. Falta de orden y limpieza de repente. Listo. Entonces, identificamos estos actos y condiciones subestándares que van a ser mis causas inmediatas.
Una vez identificado esto, procedo a identificar mis causas básicas, factores personales. Mis factores personales son todas esas características, habilidades, comportamientos individuales de un trabajador. Todo aquello que forma parte del trabajador. El trabajador no usó el arnés. ¿Por qué? Él sabía usar el arnés. Él antes ha usado un arnés, tenía esa habilidad. Él antes ha hecho trabajo en altura. Él está capacitado para hacer trabajo en altura. Él tenía una buena actitud respecto a la seguridad. Todo eso forma parte de un factor personal. No me baso aquí ya solamente en lo que la persona hizo, sino en por qué lo hizo. ¿Qué fue lo que le llevó a hacer eso? ¿Por qué no se lo colocó? Factor personal. De repente no tenía la característica, no tenía la habilidad, no tenía la competencia, no estaba capacitado para ello, nunca lo había hecho antes, físicamente no estaba apto para hacer trabajo en altura, no sé qué hacía ahí. Este, Psicológicamente él no estaba tampoco listo para hacer la actividad, de repente era una persona muy impulsiva, una persona con problemas, no tenía buena actitud respecto a la seguridad, etcétera. Esos son los factores personales que debemos identificar. Ahora, podemos encontrar, por ejemplo, como un factor personal que el trabajador no contaba con ninguna capacitación en trabajo en altura. Ah, mira, entonces estos trabajadores, este trabajador al menos no estaba listo para hacer la actividad, falta de formación. ¿Qué más? Trabajador tiene 2 meses de iniciar labores con la empresa. Por aquí podemos decir que es una falta de experiencia. No está con la aptitud lista para poder subir, quizás. No tiene ningún llamado de atención por incumplimiento en seguridad. ¿Es que ese es un factor personal? No, lo que pasa es que yo aquí he enlistado diferentes factores para evaluarlos, a ver si son o no factores personales. Entonces, este de aquí me hace entender a mí que por temas de actitud no era, porque al menos el tiempo que lleva en la empresa no ha representado nunca un incumplimiento de seguridad. O sea, no es que él tuviera mala actitud al trabajo. ¿Ok? Entonces, por aquí lo descartamos. Trabajador hace una semana solicitó a la empresa un adelanto de 2 meses de salario por temas personales. Dije, ¿por qué he metido esto con el tema de seguridad? ¿Qué pasa aquí? ¿En qué me perdí? Por tema de salud mental, por tema de estado psicológico principalmente del trabajador. Porque claro, de repente esta persona estaba pasando por un momento difícil, por problemas, y no estaba concentrado en la actividad. Y esto también lo expuso a un riesgo. También puede pasar por ello. Ingeniero, pero yo no soy adivino para poder saber si él tiene unos problemas. Claro, yo lo sé, pero son situaciones que se pueden dar y hay que estar también preparados para ello. Hay que anteponernos de alguna manera. Hay que trabajar bastante en la salud mental de un trabajador. ¿Ah? No lo dejes de lado. Si bien esto de repente no es función propia de un supervisor de seguridad, pero sí para que se trabaje en conjunto con tu área médica o con tu área de recursos humanos, de repente. Igual en la seguridad nos involucramos todos, ¿no? No te olvides. Es necesario entonces asegurar que el trabajador esté en buenas condiciones. Te lo pongo así. Un trabajador te llega ebrio. ¿Lo mandas a hacer un trabajo de alto riesgo? No creo, porque no está listo. De igual manera, una persona llega muy abrumada, no está concentrada en la actividad, va a hacer un trabajo de alto riesgo. Y si su descuido o su falta de concentración termina afectando no solamente a él, sino a sus compañeros. Imagínate que él estaba encargado de hacer una desconexión de un circuito eléctrico en media tensión o en alta tensión. Se desconcentró, se olvidó de hacerlo y a los demás se terminaron electrocutando. Imagínate lo grave que sería eso. Hay que tener mucho cuidado con la salud mental y el estado psicológico de un trabajador. Trabajador no cuenta con certificado de estudios técnicos. Ok, entonces definitivamente la aptitud no la tenía. Examen médico vigente con ninguna restricción. Bueno, por la parte física no hay problemas. Perfecto. Y así es como vamos a ir desglosando los diferentes factores personales que se pueden dar para que ocurra el accidente. Luego también identificamos los factores de trabajo. Los factores de trabajo vienen a ser todas estas condiciones y circunstancias relacionadas con el entorno laboral que también pueden contribuir a la ocurrencia del accidente. Tiene que ver con el diseño del lugar de trabajo, la disponibilidad y el estado de los equipos, las prácticas de seguridad que se hubieran implementado, la comunicación interna, la cultura de seguridad, etc. En factores personales hablábamos de todo lo que tenía que ver con el trabajador. En factores laborales hablamos de todo lo que tiene que ver con el entorno, con la forma de organizar el trabajo, con la distribución de responsabilidades, con los equipos que se encuentren a la mano para poder actuar. Porque claro, yo como le exijo a un trabajador que actúe con seguridad si yo mismo no le doy los medios para que lo haga. No puedo tampoco exigirlo. Ahí estoy fallando yo como organización. Entonces,
Aquí, por ejemplo, digamos que la escalera ya estaba en muy mal estado, había que cambiarla, estaba muy antigua. Listo, esto es parte de disponibilidad de los equipos. No estaba presente el prevencionista de riesgos. Ok, asumamos que por una falta de supervisión no había alguien que controle, que corrija, que un trabajador sin arnés estaba subiendo una estructura, para lo cual no estaba listo, no estaba capacitado. No se contaba con orden de trabajo. La actividad habíamos visto que estaba mal planificada, no estaba listo para, no se había programado de acuerdo, de acuerdo a lo que se había planificado previamente. No se realiza la adquisición de equipos para trabajos en altura. O sea, claro, no se puso un arnés porque primero no estaba capacitado y tampoco había arnés para darle. Ya estaban todos ocupados. Ah, listo. Entonces, aquí también tenemos otro factor de trabajo. No se cuenta con programa de capacitaciones para trabajos en altura. Aquí también hay una deficiencia de la empresa en generar esas competencias para trabajo en altura. Bien, y así vamos identificando también los factores de trabajo. Y por último, con todo esto tenemos que llegar a mis faltas de control. Fíjate cómo hemos pasado de exceso de confianza a faltas de control. Aquí qué falla, puede fallar mi programa de inspecciones, de ambientes, puede fallar mi programa de capacitaciones, ya que no he considerado el trabajo en altura, fallo en el programa de inspección de actividades, fallo en la adquisición de los equipos, etc. Y aquí en fallas de control yo identifico todas las deficiencias de mi sistema de gestión, a partir, claro, de mis factores personales y de trabajo. Si yo determino, trabajador no conocía o no tenía la aptitud, no tenía el conocimiento para la actividad, yo fallé en la capacitación. Si yo determino, el trabajador no se colocó el equipo porque no había el equipo, entonces yo fallé en la adquisición de equipos o en la entrega de equipos. Y así. Las fallas de control básicamente son deficiencias de la empresa. Ingeniero, y si nosotros determinamos que todo esto sí había, pero en realidad el trabajador es el que no lo quiso hacer, ¿cuál sería mi falla de control? Ahí podríamos considerar como falla de control una deficiencia en el reforzamiento de los comportamientos seguros de un trabajador. Porque claro, yo lo capacité, le entregué el equipo, pero él no lo usó. Yo fallé en asegurarme, supervisando o haciendo otro tipo de actividades que conlleven a un reforzamiento del comportamiento, que él tome una actitud segura. Bien, entonces esas serían mis faltas de control. Y una vez encontrado por qué ocurre el accidente, una vez encontrado por qué ocurre el accidente, ahora procedo a implementar mis acciones de mejora, mi plan de acción, mis acciones correctivas. Mis acciones correctivas tienen que estar alineadas, tienen que estar relacionadas con lo que estamos encontrando, lo que estamos revelando. No puede ser cosas al azar, no puede ser cosas que simplemente a mí se me ocurrieron y ya está. No puede ser solo capacitaciones. ¿De acuerdo? Definitivamente una de mis acciones tendrá que ser actualizar mi hiper, eso de todas maneras va a tener que pasar, hay que actualizar el hiper. Habrá que actualizar un procedimiento de trabajo de repente, habrá que hacer difusión, reinducción a los trabajadores, definitivamente. Habrá que capacitar al personal, claro, pero también habrá que implementar controles mucho más elaborados, mucho mejores, como por ejemplo, gestionar la adquisición de nuevos equipos anticaídas. Mejorar en el programa de inspecciones, de repente asegurarte de que a nadie más le vuelva a faltar un equipo anticaídas, asegurarte de que siempre haya un supervisor presente en actividades de alto riesgo, etcétera. Bien, más sobre el plan de acción, curso de investigación de accidentes de trabajo. Y entonces de esa manera se implementa, se establecen las acciones y luego se procede, claro, a su implementación. No puede quedar simplemente como propuesta, hay que implementarlas. Bien, entonces, ahí dejamos lo que es la investigación de accidentes. Recuerda que las sanciones que pueden ir a SUNAFIL, dependiendo del tipo de accidentes, va a depender del tamaño de la empresa, de la cantidad de trabajadores que pueden verse afectados y de la gravedad de la infracción, que puede ser leve, grave o muy grave. Esos son los eventos por los cuales podemos identificarlo. Por ejemplo, digamos que no eres MIPE y tienes una infracción grave, ¿ok? Y tienes esta cantidad de trabajadores, vamos a suponer que tienes unos 100. Digo que tienes unos 100 trabajadores, unos 100, 150, ponte, ya, muy bien, y una grave. Entonces te pondrán 7.83 UITs. Ahora, ponte que te ponen una grave y dos muy graves. Entonces te colocarán esta y dos de estas. Dos de estas. Así, te van sumando. Me pueden poner más de una, dije, claro, dependiendo, ¿no? Qué tipo de infracción tiene que ver con lo que te están encontrando. ¿Y cuáles son esas infracciones, ingeniero? Fíjate. Vamos a considerar como infracciones leves
Todas aquellas que tengan que ver con, por ejemplo, falta de orden y limpieza, que no implique un riesgo grave a la integridad de la persona, como que no, solamente una falta de orden y limpieza que se puede corregir, pero que no por esto pues un trabajador va a fallecer, ¿no? Algo así. O con algún incumplimiento de alguna disposición relacionada a la prevención de riesgos que no es que sea muy trascendente, no hay mucha gravedad. Igual con el tema de documentos. Algo muy leve, algo que no puede afectar a un trabajador, eso se considera como una infracción leve. Van a ser infracciones graves, todos aquellos que sí impliquen un riesgo grave a la integridad física y salud, generalmente asociada a un incidente peligroso, por ejemplo. Si tú no informas de tus accidentes de trabajo o tus incidentes peligrosos y no los investigas, también se considera como una infracción grave. No hacer tu evaluación de riesgos, o sea, no contar con tu hiper. No hacer tu EMO, no comunicar los resultados, lo hablábamos en la clase anterior. Incumplir tu documentación y registros obligatorios de seguridad, que también lo vimos en la clase 3. Incumplir tu propio plan de seguridad o no tener un plan de seguridad. No hacer tus actividades de capacitación, tus 4 mínimas al año. Incumplimiento de otra disposición en seguridad que derive en un riesgo grave a la seguridad y salud. No contar con medidas para primeros auxilios o lucha contra incendios. No contar con representantes de los trabajadores, comité. No contar con SCTR. Todo eso contribuye a lo que es una infracción grave. Aquí te dejo algunos ejemplos de lo que son falta de orden y limpieza, que implica un riesgo grave a la integridad de las personas, y también el incumplimiento de disposiciones que exponen a un trabajador a una situación de riesgo, ¿no? Se considera grave porque se entiende que al momento de observado esto, aún no ocurrió un accidente. Por eso es grave. En cambio, si tenemos esto y ocurre un evento, ahí te colocan una infracción muy grave. También te colocarán una infracción muy grave si es que incumples la normatividad y no garantizas la protección de las personas embarazadas, las mujeres embarazadas o periodo de lactancia, y los trabajadores con discapacidad o menores de edad. Si designas trabajadores a puestos a los que no son compatibles, lo cual va a llevar a un riesgo grave. Si no cumples con la confidencialidad de tus exámenes médicos, superas los límites de exposición a un agente contaminante, no cuentas con un reglamento interno de seguridad, no tienes implementado tu sistema de gestión de seguridad, o si haces alguna obstrucción a la labor inspectora, como no dejarlos entrar, no darle la información, amenazar a los inspectores, entonces todo ello también constituye lo que es una infracción muy grave ante la SUNAFIL, ¿de acuerdo? Y por ello te pueden poner las sanciones económicas que hemos visto previamente. Además, también recuerda que existe una responsabilidad penal a los empleadores en caso de accidentes. Está en el decreto de urgencia 044-2019, el cual modifica el artículo 168A del Código Penal, en el cual nos colocan que si infringes la ley de seguridad estando legalmente obligado, te puedes ir entre 1 a 4 años de prisión. Si a causa de esto muere un trabajador, sea tuyo o sea de un tercero, puede haber de 4 a 8 años de prisión. Y si no muere, pero tiene una lesión grave, se considera de 3 a 6 años de prisión. Y ya el año pasado, en septiembre, sentenciaron a un empleador justamente por la muerte de su trabajador. En este caso, la persona pues falleció, era un trabajador, un recibo por honorario básicamente, fallece, no se determinan las medidas preventivas necesarias y pues el trabajador ha sido sentenciado. Bien, no lleguemos a estos extremos, procuremos siempre hacer gestión preventiva antes que cualquier otra cosa. Y bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a ti por haber participado del curso de seguridad en el trabajo. David te pregunta, ¿cada qué tiempo Sunafil realiza la inspección? Bueno, en realidad, la Sunafil misma hace inspecciones, podríamos decir, casi de improviso. Te suele notificar de repente con una carta, te puede pedir de repente algún tipo de información, ¿no? Por ejemplo, este año mandó cartas inductivas a varios empleadores solicitándoles su reglamento interno de seguridad. Entonces ellos suelen hacer algo como eso, ¿no? Si no me equivoco, el año pasado pidieron la constancia del registro del comité en el T-registro, ejemplo. Entonces ellos suelen hacer ese tipo de cosas. También pueden llegar de forma inopinada a la empresa, también lo pueden hacer. Hay que asegurar siempre de que si es que te visitan, no les obstruyas la visita, ¿no? O sea, tienes que dejarlos entrar sí o sí. De repente no está el encargado, ok, pero hazlos entrar, que esperen, manda a llamar a alguien o manda a alguien que los atienda de momento. También puede ser que te citen a que vayas al lugar y ahí sí procura siempre ser puntual, ¿no? 5 minutos tarde se considera como que no fuiste.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Respecto a lo que es las inspecciones de la propia SUNAFIL. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta que tengan al respecto sobre aquí lo que es investigación de accidentes? De repente sobre algún otro tema que hemos visto en seguridad y no lo alcanzó a preguntar en la sesión respectiva, por favor, adelante. Igual, y si en algún momento no me vuelves a encontrar, recuerda que puedes mandar tus consultas a la SUNAFIL, colocas SUNAFIL consultas en línea, le mandas tu consulta a la SUNAFIL, le preguntas, ¿no? Este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones son? Si mi hiper tal cosa, yo le puedo conseguir esta cosa, y SUNAFIL te responde. Te responde a los 2 días, mucho que se ha demorado a mí responderme uno, ha sido por una semana, por ejemplo, que no me contestó, pero me mandó una respuesta luego. Y de esa manera, pues tú también puedes tener mucho más claro algún tema de lo que tiene que ver con la normatividad de seguridad. También te recomiendo que lo sigas en su página de YouTube. Ahí suelen subir algunos videos o algunas capacitaciones que dictan de 1 hora más o menos, virtuales, en las cuales tratan de estos temas también y te van explicando, ¿no? Como parte de normativa. Y ahí directamente le puedes preguntar también a un inspector a Sunafil y ellos te pueden ir contestando sin ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Alguien alguna duda, pregunta entonces adicional? Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, dime. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Claro. sí, claro. Profesor, solamente un minuto para compartir una experiencia. ¿Se Ok, puede? sí, claro. Bien. El día de hoy yo estoy como trabajador SOMA, bien, en una obra, y un operador en andamio se accidentó, se hizo un corte en la pierna Ujú. manipulando sus herramientas. Bien. Le dimos los primeros auxilios, bien, y ya una vez atendido, fui a recabar información, consulté al testigo y Ujú. luego consulté al accidentado. Ya. Me dan versiones distintas porque el accidentado menciona que lo ha hecho haciendo su trabajo, ¿no? Y el testigo me dice que habían terminado sus operaciones, lo que él estaba haciendo era limpiar sus herramientas. Bueno, Ujú. analizando un poco más, bien, y consultando, yo soy nuevo en este rubro, pero ahí traté de analizar y consultar algunas cosas. No hay un procedimiento de cómo debe limpiarse las herramientas, porque yo preconsultaba a los otros operadores que entiendo que son más experimentados y les pedí Ya. que me simulen cómo es que limpian sus herramientas. Y ellos lo limpian bien, su espátula y su plancha, alejado de su cuerpo. Pero este operador, cuando yo le consulté, o sea, el accidentado, cuando yo le consulté cómo es lo que estaba, que me simule lo que estaba haciendo, y sus herramientas las ponía en su rodilla. O sea, hacía la fricción entre la espátula y la plancha en su Ujú. rodilla. Y ahí es donde se produció el corte, ¿no? Entonces, una de las cosas es ahí que nosotros no hemos, o bueno, no hay un procedimiento, ¿no? Eh, de cómo ejecutar la limpieza de sus herramientas. Y otro detalle es que el operador bien menciona que se confió, o sea, siempre sale el tema del exceso de confianza, ¿no? Pero Claro. bueno, eh, entonces, bueno, esa es básicamente mi experiencia que les quería compartir, pues, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Roberto. Sí, efectivamente, ¿no? Como tú me mencionas, de repente podría ser, como mencionan, que el trabajador ya había culminado realmente, pero podría ser que el trabajador, por temor a que le consideren que como ya había acabado, no sea accidente de trabajo, te dijo, no, yo todavía estaba trabajando. Igual, nosotros ya sabemos que ya sea que la actividad se estaba haciendo o él estaba guardando, si ocurre el evento, se considera igual como accidente. O sea, el tema de limpieza de tus equipos entra en la categoría de accidente de trabajo de todas formas, aunque no sea la actividad principal, sí entra. Eh, Ahí ocurren diferentes versiones a veces, pues cuando tienen temor de revelar realmente qué es lo que está pasando, pero bueno, para fines de la investigación al menos, tú ya lo identificaste correctamente, probablemente sea por un tema de procedimiento, ¿no? Yo esta experiencia también la iba a compartir en el curso de investigación de accidentes la otra semana, pero por ejemplo yo tenía un compañero que me comentaba de un accidente que le había ocurrido sobre que estaban haciendo una limpieza de una poda de árboles con una grúa y en cierta parte la grúa del brazo se traba con unas ramas. Entonces, al momento de querer destrabarla, un trabajador va y mete la mano y su mano queda atrapada, uno de sus dedos queda atrapado. No se lo arranca, afortunadamente, pero sí sufrió una fractura de uno de sus dedos. Entonces, él comentaba el informe para que lo apoye con la revisión, para ver algunos puntos que mejorarle, y él concluía que era por un tema de comunicación. Yo le decía, oye, pero ¿por qué comunicación? ¿Cómo así? O sea, que no había rigor o cómo sí comunicación. No, es que no comunicaron bien los riesgos.
Digo, como que suena medio raro eso, ¿no? O sea, probablemente, a ver, ¿dónde está el procedimiento, no? En el procedimiento indican qué hacer si es que ocurre este tipo de cosas. No, no está, pero se supone o se entiende que ellos no deberían poner la mano directamente. Ahí está. No es que se suponga, es que tiene que estar ahí. Entonces, más que eso, es que al trabajador le ha faltado conocer que efectivamente no debe meter la mano. Pero claro, para algunos es sentido común, para otros, como de repente antes lo han hecho y nunca les ha pasado nada, tendrán ese exceso de confianza. Claro, nunca me ha pasado, ¿cómo me va a pasar ahora? Un trabajador no lo evalúa, ¿no? De esa manera. Y ahí va, como tú bien mencionas, por ejemplo, aquí el tema de procedimiento. De procedimiento o de repente incluirlo en un procedimiento establecido o una recomendación o un estándar de seguridad. Incluso de repente dentro de tu mismo reglamento interno de seguridad que esté contemplado ahí que debe hacerse de esa forma o capacitarlo respecto a eso o hacer una charla de seguridad sobre eso de repente. Entonces, claro, ahí está el tema, ¿no? Él también, ¿no? Le indiqué que el procedimiento tenía que indicar, ¿no? Qué hacer si es que caso se engancha con alguna rama, que tienen que hacerlo con tal o cual equipamiento, que no deben colocar la mano, etcétera. Entonces, es necesario, ¿no? Justamente como mencionas, identificar todas estas cosas. A veces la falta de un procedimiento o la falta de un estándar para que todos se alineen a él es lo que puede provocar también un accidente de trabajo, ¿no? Muchas gracias también por tu participación. Efectivamente, qué bueno que no pasó mayores y qué bueno que hayan podido identificar correctamente la causa y ojalá que puedan implementar bien las acciones correctivas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Bien, si no hubiera más dudas, preguntas, por mi parte eso ha sido todo. Que tengas buen fin de semana. Sigue celebrando la victoria de Perú. La otra semana, ojalá que también sea contra Brasil, pero bueno. Te dejo con la señorita Lucía para que te dé indicaciones finales y conmigo será hasta otra oportunidad. Si tienes tiempo todavía y quieres inscribirte al curso de investigación de accidentes de trabajo, nos quedan 3 sesiones, son 3 sesiones importantísimas. El día lunes que me toca, haré como un remember de lo que hemos visto la semana anterior, así que todavía estás a tiempo de unirte si es que aún lo deseas, ¿ok? Por mi parte eso es todo, hasta luego y que tengas muy buenas noches y buen fin de semana.